Bueno, retornamos a donde estábamos. Estábamos aquí en la parte del análisis de ingeniería para medicina nuclear, para dosis. Entonces le decía, vean, aquí las dosis en la etapa de elusión del generador son muy bajas. Ahí no vamos a tomar medidas, claro, porque son bajas, porque se trabaja con un protector de elusión que absorbe la mayor parte de las dosis en extremidades y en cuerpo entero. Fíjense que en extremidades era de casi 8 por 10 a la menos 2 y en cuerpo entero era del orden de 10 a la menos 4 milisieverts. Ahora, en la etapa de marcaje de los kits, en la etapa de marcaje de los kits, habían dos contribuciones. La dosis debida al orificio del frasco que está blindado, esa era baja también. Miren que era 1,6 por 10 a la menos 1 milisievert. Y la otra contribución, que sí no es baja, era la dosis que recibía el, el radiofarmacéutico al hacer el marcaje debido a la jeringa. Claro, como la jeringa no estaba blindada, la dosis, la tasa de dosis en la jeringa era más alta. Por ahí en la bibliografía usted puede encontrar que los suministradores de jeringa dicen que los protectores de jeringa pueden, reducir la dosis en un 99%. Quiere decir, si tomáramos eso como referencia, podemos variar esta tasa de dosis aquí en la jeringa, multiplicarla por 0,01 y nos quedaría que sería 4,58 la tasa de dosis que tendría la jeringa blindada. Con eso, él recalcula la dosis y vean cómo la dosis debida a la jeringa, ya el aporte debido a la jeringa se reduce significativamente a 1,1 por 10 a la menos 1 milisievert. De manera que así se reduce la dosis, pudiéramos reducir significativamente la dosis que recibe el radiofarmacéutico si utilizara protectores de jeringa. Después, junto con eso, estaría la dosis a cuerpo entero, que obviamente si ponemos protectores de jeringa, también la dosis a cuerpo entero, la tasa de dosis que recibe a cierta distancia, ya no sería esta que está aquí, sino esta habría que multiplicarla por un factor de 0,01. Esto directamente yo no lo puedo hacer aquí en la ecuación, pero lo puedo simular, por ejemplo, si en el tiempo, como el tiempo está aquí multiplicando, pues yo puedo poner entonces que el tiempo es equivalente a multiplicarlo por 0,1, sería poner 0,2 segundos el tiempo de preparación. 0,02. ¿Cuánto teníamos antes? 2, ¿no? 0,02. Eso, pues claramente me va a reducir también la dosis a cuerpo entero, muchísimo la dosis a cuerpo entero que recibe el trabajador en esta etapa en esta etapa que es la etapa de marcaje de los kits. Otra etapa que da mucha dosis es la etapa de eh, preparación como tal de los radiofármacos. Igual aquí tenemos la contribución que da el, eh, el frasco, el frasco que supuestamente está blindado, y la contribución que da en las extremidades, la contribución que da la jeringa, que igual vamos a suponer entonces que la blindamos y en vez de 23,9 de tasa de dosis, sería 0,239. Entonces pongamos aquí
0.239. Igual eso va a reducir, que, fíjense cuánto era anteriormente, 23.9. Pues, fíjense que era de, de 1.8 la dosis en extremidades que nos daba aquí solo por la jeringa, y la dosis total, claro, como son muchos dosis las que se preparan, pues nos daba 112 milisievert al año. Si aquí esto se le pone un protector de jeringa, pues tendríamos entonces 0.239, y fíjense que la dosis se reduce, la dosis al año, a 2 milisievert por año. La dosis por esta operación, que era de ciento y tanto, se reduce a 2. Igual aquí tendríamos que considerar la jeringa para el cálculo de la dosis a cuerpo entero. Igual vamos a simular el 0.01 con 0.11, el tiempo aquí, que estaba puesto 10 segundos. Vamos a poner 0.1 y vean que, por supuesto, la dosis aquí en efectiva también se reduce significativamente, del orden de 10 a la menos 2. Eso era en la etapa de preparación de las dosis. Ahora después aquí en la etapa de administración de los radiofármacos. Esta es una etapa crítica, porque aquí si no se usa, como en el caso que nosotros modelamos, que no usamos eh, protectores de jeringa, miren aquí que nos daba que la dosis era esa grande que nos daba de 1256 milisievert por año. Que claro, si no se usan protectores de jeringa y se manejan muchas dosis, pues no es de extrañar que las dosis sean tan altas. Por eso entonces aquí supongamos que tenemos un protector de jeringa igual que nada más deja pasar el 1% de la dosis, blinda el 99%, eso sería 0.543. Y vean cómo esa dosis se reduce a 12 milisievert, 12 milisievert por año. De 1256 que había, se reduce a 12 milisievert por año, lo cual es totalmente entonces aceptable, porque recuerden que el límite es 500 milisievert. Y bueno, aquí también en la dosis efectiva, que también tiene un valor bastante, bastante importante, de 8 milisievert, que estaría superando la restricción. Igual supongamos aquí que multiplicamos esto por 0.01 y entonces sería 0.01 minuto. Y vean que la dosis se reduce a la dosis efectiva a 8 por 10 a la menos 2 milisievert por año. Bueno, esa sería como la forma en que podemos ir eh, jugando con estos resultados, poniendo las medidas y viendo qué significa. Vean, esto es muy importante porque a veces uno le dice al director de la clínica o al jefe de servicio de medicina nuclear: no, mira, necesitamos comprar protectores de jeringa. Casi todo el mundo tiene claro que eso reduciría bastante las dosis. Pero ¿en cuánto reduce las dosis? Solamente un cálculo como este le demostraría la importancia de comprar los protectores de jeringa. Y por eso no es extraño que si no hay protectores de jeringa, por ejemplo, las enfermeras puedan recibir dosis en extremidades muy altas que superan el límite de dosis, e incluso dosis a cuerpo entero, dosis efectivas que también superan el
límite de dosis. Bueno, una vez que hacemos todo esto, entonces le damos aquí enviar los resultados. Recuerden que no hago nada para público y eso porque las 12 de público estaban por debajo de los límites y de las restricciones. Dejo todos los demás datos igual y le doy enviar los resultados. Y de esa forma, entonces, pues, pues ya entonces se logra, vean que el miembro de que se logra la reducción de las dosis que hemos visto. Y entonces aquí en las medidas adicionales que se ponen, la medida aquí sería, por ejemplo, eh, para el caso del público, sería, la medida sería comprar y utilizar regularmente protectores de, de jeringa en las etapas de preparación, de radiofármaco, dosificación y administración de radiofármaco. Esa sería la medida que se propone. Aquí marcaríamos un día, una fecha para el cumplimiento de esa medida. Suponemos que, por ejemplo, demoramos 3 meses en comprar entonces esos protectores de jeringa, entonces vamos a poner 1509, no sé, 1509 2025. Aquí respecto al público, no se requiere, bueno, esta medida ya soluciona en la parte de no solo de dosis en extremidades, sino también la dosis efectiva. Entonces no haría falta medidas para el público para reducir la dosis al público. Y bueno, para el caso de accidente, aquí lo fundamental sería entrenamiento para reducir los tiempos, porque obviamente si en los accidentes que vimos, los escenarios de accidentes, se reduce el tiempo con capacitación del personal y eso, pues se reducen también las dosis por accidente. Y aquí también vamos a poner 1509 2025. La fecha, por supuesto, ustedes la ponen de forma que sea coherente, ¿no? Con el tipo de medida que se va a imponer. Y bueno, aquí al final entonces se le da registrar la gestión de dosis y vean cómo queda aquí el plan de medida para dosis. Y entonces se le da aquí terminar y regresamos al proceso de evaluación de seguridad. Quiere decir, hasta ahí vimos cómo es la gestión de las dosis. Igual que esto es así en
Medicina nuclear se puede hacer en radioterapia, se puede hacer en las otras prácticas. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería en gammagrafía industrial. Voy a dejar de... ¿Están viendo ahí gammagrafía industrial? No, ¿eh? ¿Alguien me dice, están viendo gammagrafía industrial o siguen viendo Sí, esta se gamma? ve, dice radiografía industrial, se ve, Ah, sí. muy bien. Bueno, entonces, igual que hicimos en la gestión de dosis para medicina nuclear, igual es en el modelo de gammagrafía industrial. Para nuestros colegas de gammagrafía industrial, vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, digamos, ya tenemos la estimación de dosis, la estimación de riesgo, entonces vamos igual a hacer el análisis de las medidas de seguridad para, dosis. Por ejemplo, aquí teníamos una estimación de dosis donde el trabajador recibía 26,69 milisievert por año, un poco más del límite de dosis, 4 veces más, casi 4 veces y media más que la restricción de dosis. El público no, recuerden que estas unidades estaban mal, esto eran microcibes. El público no, el público eh, estaba bien protegido. Esto está dando mal aquí porque las unidades están mal puestas. Recuerden que eran microcibes. Y bueno, en el caso de accidente, aquí el operador recibe dosis alta, también el asistente del operador, dependiendo de si se ejecuta bien o no el plan de emergencia. Y vamos a ver cómo también se pueden bajar mucho esas dosis. Quiere decir, tendríamos que bajar las dosis que recibe el trabajador en operación normal y las dosis que recibe en caso de emergencia. Para ello nos vamos al análisis de ingeniería para dosis, tal y como hicimos en medicina nuclear. Entramos aquí y bueno, aquí están los datos de entrada que nosotros teníamos, igual que apareció en medicina nuclear, que es decir, tenemos 20 milisievert como límite de dosis para el trabajador, uno para el público, 6 milisievert para para el, para el trabajador de restricción de dosis. Ah, no, aquí eran 10 gammagrafías por día, 5 días a la semana, 50 gammagrafías por semana. Eso da una carga multiplicándola por 50 semanas al año de 2.500. Seguimos con nuestro equipo de iridio que tiene esta constante gamma. La actividad, vamos a seguir suponiendo que tenemos la actividad máxima de 100 Curie, 3.700 gigabeques. Y ahora aquí vamos a empezar a cambiar algunas magnitudes que pueden ser muy importantes para reducir la dosis en gammagrafía. Por ejemplo, aquí se tenía un cable de control de 10 metros. Esto los suministradores en gammagrafía suministran cables de control de diferentes eh, longitudes, porque obviamente eso va a representar mucho en la reducción de la dosis. Si en vez de un cable de 10 metros compramos y utilizamos un cable de control de 20 metros, siguiendo con la misma, con el mismo tubo guía de 2 metros, si se reduce también la longitud del tubo de guía, se reduce la dosis, porque disminuye la dosis por tránsito, pero bueno, como demasiado corto el tubo guía puede ser un poco molesto para los trabajos, pues 2 metros lo mantenemos. El tiempo de tránsito, en este caso serían 4 segundos, porque son 2 segundos para allá y 2 segundos para acá, suponiendo que viaja a una velocidad de 1 metro por segundo. En el tubo guía 2 metros, pues serían 2 para allá y 2 para acá, 2 de ida y 2 de regreso. Esto es el valor que me da el tiempo
de irradiación es de 2 minutos, eso no se puede actuar mucho sobre eso porque eso lo dan las cartas técnicas que utiliza el defectoscopista para hacer las exposiciones para que la placa salga bien. Después lo que sí puede variarse bastante es el tiempo, la cantidad de radiografías que se hace sin colimador. Aquí habíamos previsto un 20% de radiografías sin colimador. Hoy en la práctica casi que muy pocas radiografías necesitan hacerse sin colimador, por lo tanto vamos a poner un 5% nada más. Y en el caso de las placas que utilicen colimador, también van a ser 2 minutos de exposición. Y el colimador, vamos a utilizar un colimador que tenga poca fuga, por ejemplo, un 2% de fuga. Y vean cómo entonces la dosis que recibió el trabajador, que era de 26, cuando empezamos hacer esta gestión de dosis, que era de 26, con tomar estas medidas, pues se reduce a 4,5 milisievert por año. Era de 26 milisievert por año. Para el público no vamos a hacer cambio porque ya vimos que la dosis que recibía el público era muy baja, 0,052 milisievert por año. Vean que aquí sí puso las unidades adecuadas. Allá ponía 52 milisievert, es 0,052. Es un error que hay que arreglar. Y bueno, para el cálculo de la dosis en caso de accidente, aquí tenemos también varios parámetros que podemos jugar. Primero, casi siempre que ocurre un accidente, hay una evaluación de la situación. ¿Qué pasó? ¿Se quedó atascada la dosis y todo eso? Al hacer esa evaluación, hay que tratar de no acercarse demasiado al lugar donde está la fuente expuesta, porque obviamente la dosis disminuye con el inverso del cuadrado de la distancia. Entonces, en vez de 2 metros, que aquí el operador se acercó mucho, podemos poner procedimiento no acercarse a menos de 3 metros. Y en cuanto al tiempo de visualización, que realmente aquí el operador estaba a 5 minutos, es innecesario 5 minutos porque en una observación rápida se puede saber si la fuente se quedó atascada o no. Por ejemplo, pongamos 0,5 minutos, 30 segundos, nada más para llegar y ver si se quedó atascado o no. Aquí vean cómo la dosis que recibe por evaluar la situación, incluso en caso de un accidente, es muy baja. Es de 0,46 milisievert, la dosis que recibe. La dosis por tocar la fuente y tomar la fuente por la mano, con la mano ya vimos que eso era una dosis muy alta que no se justifica. Entonces aquí, simplemente para anular esta componente de dosis, poniendo que esto se hace en 0 segundos, quiere decir que no se hace, pues el cálculo, por supuesto, la dosis que recibe por manipular la fuente con la mano es 0. Y después está la operación más, digamos, técnica, más compleja, que es tomar la fuente con una pinza distanciadora y colocarla dentro del contenedor. Aquí, por ejemplo, si se utiliza una pinza distanciadora que tenga 1 metro, pues la distancia que estaría el cuerpo de la persona, del operador, sería aproximadamente 1,3 metros, porque los brazos tienen aproximadamente 30 centímetros. Entonces la distancia aquí, 1,3 metros. A veces no es posible usar una pinza más larga, porque una pinza más larga se hace difícil la manipulación de ella, porque pesa mucho y se hace difícil la manipulación. Pero bueno, hasta una pinza de 1,3 metros es adecuado utilizar. Y lo que hay que hacer es practicar muy bien los procedimientos con la pinza para reducir el tiempo en el cual se hacen estas operaciones. Por ejemplo, si ese tiempo que aquí estábamos suponiendo 10 minutos,
usted lo puede hacer en un minuto porque es hábil y ha practicado bien, pues la dosis también, vean, por el rescate de la fuente, disminuye a 4 milisieverts. De manera que en total, por las dos operaciones que harían en este caso, que se recibían, recuerden, dosis de 600 milisieverts, todo eso, se puede reducir la dosis a prácticamente 5 milisieverts, incluso por debajo de la restricción de dosis, si se hacen bien las operaciones. Bueno, si esto es así, entonces le damos enviar los resultados igual y él va entonces a enviar los resultados y entonces yo lo que tengo que plasmar aquí cuál es el plan de medida que yo he elaborado. El plan de medida es eh, utilizar un, un cable de control de 20 metros, eso habrá que comprarlo, eso nos va a llevar un tiempo, vamos a poner 3 meses, 1509 del 2025. Esa sería la medida fundamental, además de la otra medida que también se puede, recordemos que aplicamos, es reducir el por ciento de gammagrafía sin colimador hasta un 5%. Esa fue la otra medida que... Fíjense, estas dos medidas ya nos conducirían a reducir la dosis hasta el nivel que nosotros fijamos. Para el caso del público no hay que hacer ninguna, no hay que tomar ninguna medida, no se requiere. Y para el caso de accidente, ¿cuáles fueron las medidas que tomamos? Primero, eh, eh, em, primero es prohibir tomar la fuente con la mano. Esa es la primera medida para evitarnos toda esa dosis grande que se recibía por tomar la fuente por la mano. Y la segunda medida es entrenamiento del operador para reducir el tiempo de rescate de la fuente. Muy bien, esas serían las dos. Esto también lo podemos hacer para el 15 de, de septiembre. Y a veces quedaría ahí, le damos registrar la información y ya queda el plan de medidas que se va a implementar para gestionar las dosis, terminar y regresar. Entonces, esa es la forma mediante la cual la herramienta nos sirve para ir. Como ustedes ven, eso yo lo he hecho muy fácil así porque ya por la experiencia, yo sé cuáles son las medidas que van a contribuir más a la reducción de la dosis. Ustedes, esto les sirve para hacerlo cuantas veces sea necesario hasta que encuentren las medidas óptimas. No hay una única medida óptima. Generalmente es una combinación de medidas las que se toman para reducir las dosis. Y esta herramienta, más que todo, lo que nos sirve es para demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle a terceros por qué es necesario. Porque, por ejemplo, en gammagrafía pudiera ser que a un dueño de una empresa
diga, no, pero ¿para qué voy a comprar un cable de 20 metros de control? Eh, yo voy a utilizar uno de 10 que tal vez me es más económico, seguro le es más económico comprarlo. Y, pero no, si no hay una evaluación del impacto que eso tiene realmente en las dosis, pues usted no difícilmente pueda justificarle al dueño de que hace falta eh, cumplir eso de comprar un cable de control más largo. Igual, de que hay que capacitar al personal para el rescate de la fuente. No, no tenemos tiempo para esa tontería. No, no, lo que tenemos que hacer es mucha gammagrafía para facturar. Bueno, es un ejemplo de que estas cosas son importantes para reducir las dosis. Bueno, hasta ahí solo dos ejemplos. Igual en la mecánica de cómo trabaja es igual tanto en medicina nuclear como radioterapia, como en gammagrafía, como en braquiterapia de alta tasa de dosis, que son los cuatro modelos que recuerden están dentro de TOXA. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿Está claro? No, no, ninguna pregunta por ahora. Sí, está claro, sí. Muy bien. Bueno, entonces hasta ahí vimos la parte eh, de las dosis. Veamos cómo la herramienta permite también evaluar, analizar los resultados en el caso de la estimación de los riesgos. Recuerden que siempre nuestra evaluación tiene que tener estimación de dosis y estimación de riesgo, porque lo pide la normativa de Uruguay y porque es lo que recomienda también el OIA. Entonces, ¿cómo hacemos para la estimación de los riesgos? Bueno, también tenemos este botón que no estoy dentro de gammagrafía, radiografía industrial, pero igual es para medicina nuclear y para las otras prácticas. Tenemos este botón que nos va a permitir, primero que todo, analizar cómo está nuestra instalación respecto a los criterios de evaluación que pusimos. Recuerden que con la metodología de matrices de riesgo, los criterios de evaluación era que los riesgos muy altos y altos eran inaceptables. Los riesgos medios eran tolerables y los riesgos bajos eran ampliamente aceptados. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, según la evaluación que hicimos, cuántos riesgos inaceptables tenemos y cuáles riesgos inaceptables tenemos. Le damos aquí a este botón y entonces vamos a evaluar las medidas de seguridad para riesgo. Yo hice aquí igual una estimación de riesgo de ejemplo para gammagrafía. Vean aquí todos los sucesos iniciadores que nos salieron con riesgo alto. Vean que tenemos un grupo importante de sucesos iniciadores que nos salen con riesgo alto y que realmente es porque la instalación no tiene una serie de medidas de seguridad que serían adecuadas para reducir esos riesgos. Entonces, a partir de ahí, pues vamos entonces igual al análisis de ingeniería, pero en vez de para dosis, para riesgo. ¿Cuál es la diferencia aquí en el caso de los riesgos? En el caso de los riesgos, la herramienta tiene tres botones aquí. Este de reducción de riesgo es el que es, digamos, mandatorio. Este es el que siempre tenemos que hacer, porque si tenemos riesgos altos, tenemos que reducirlo. Estos de importancia de riesgo, incremento de riesgo, son posibilidades que da la herramienta para hacer análisis de sensibilidad y para obtener otras conclusiones. Pero el que no puede faltar nunca es el de reducción de los riesgos. Vayamos a el análisis de reducción de los riesgos. Bueno, ¿qué nos dice qué es la posibilidad que nos presta este análisis dentro de la herramienta?
La herramienta nos va a listar todas aquellas defensas, sean reductores de frecuencia, barreras o reductores de consecuencia, que según el análisis de riesgo que yo hice, no, no, no son defensas que yo no tengo en mi instalación, que yo no tengo en mi servicio de gammagrafía. Para que usted vea y seleccione de ellas cuáles usted pudiera implementar con el objetivo de reducir esos riesgos altos que usted tiene. Por ejemplo, haciendo un análisis de los reductores de frecuencia, yo creo que capacitación del personal lo debíamos perfeccionar, organizando, digamos, un curso de capacitación para los operadores y que, por ejemplo, este que dice monitoreo del transporte online por GPS es algo bastante, que hoy día es bastante económico, que es ponerle un GPS a la camioneta donde se transporta los equipos con el objetivo de tener un control de dónde está la camioneta siempre, ¿no? Y reducir la posibilidad de la frecuencia de determinados sucesos iniciadores vinculados con el transporte. Entonces, voy a seleccionar esos dos. Ahora después, tengo dentro de las barreras un número importante de barreras que yo no he seleccionado. Por ejemplo, enclavamiento del equipo que impide conectar el telemando con el equipo. Eh, este, esto puede depender del tipo de equipo que yo tenga. Entonces, suponiendo que el modelo de equipo que tenga no tiene ese enclavamiento, pues bueno, yo no lo seleccionaría de primera, ¿no? Capaz que al final llego a la conclusión que tengo que cambiar el equipo que tengo porque no es el adecuado. Pero bueno, capaz que otras medidas me puedan servir para no tener que cambiar el equipo, que por supuesto es una medida cara, ¿no? El otro es uso de dosímetro de lectura directa. Bueno, eso capaz que es más fácil comprar unos dosímetros de estos que se ponen tipo lapicero o tipo Peggy, de estos que se le llama, que son dosímetros de lectura directa con alarma que se calibran a un determinado nivel de tasa de dosis y si el operador entra inadvertidamente cuando la fuente está expuesta, etcétera, pues da una señal. Y eso puede ser una alarma importante. El uso del monitor portátil con alarma, esa es una cuestión que no debía faltar. Siempre en gammagrafía no se debe ir a hacer los trabajos sin un monitor portátil. Este es veamos el impacto que eso también tiene. Procedimiento que establece el uso del calibrador de pasa o no pasa para verificar los enganches. Eso es una laminita, los que trabajan en gammagrafía saben que no es cara y que se puede utilizar y que permite saber si los dispositivos están adecuados para evitar que se obstruya o que se trabe. Por ejemplo, para la parte del almacenamiento, pues tener cerraduras con candado, eso no es caro. Vigilante, por ejemplo, vigilante permanente en el área del almacén puede ser un poco caro, entonces de entrada yo no lo marcaría. Detector de movimiento que envía una señal de alarma, bueno, ya esto se ha hecho bastante económico en la actualidad, capaz que se puede colocar eso. Y una señal audible cuando se abre la puerta del almacén, eso es bastante sencillo, una alarma que se puede poner en la puerta del almacén. Ya monitor estacionario en el almacén puede que no sea tan importante. Eh, en fin, ya en la parte del almacén lo dejaríamos así. En la parte del transporte, utilizar un transporte cerrado, un vehículo cerrado para el transporte, eso sería bueno, capaz que es cuestión
de cambiar uno de los vehículos y utilizarlo, y eso es una protección importante. Procedimiento que establece que se debe contar con autorización para iniciar el traslado, pues lo marcaría también. Delimitación de zona o área, esto es importante para evitar la exposición del público. Por ejemplo, monitoreo del perímetro de la zona durante la realización de la radiografía, también lo marcaría. No es caro si tengo el detector ya. Indicador visual en el equipo de que la fuente ha retornado a la posición segura. Los equipos generalmente lo tienen, a veces se va deteriorando, es cuestión de pintarlo nuevamente o algo así, y se puede restablecer esa medida. Por ejemplo, indicación del telemando de que la fuente no ha regresado, eso también la mayoría de los telemandos lo tienen, es cuestión de establecerlo, a veces se daña, hay que repintarlo, etcétera. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este odómetro del telemando, bueno, capaz que cuando compremos un nuevo cable guía, se compra con un telemando que tiene un odómetro y que permite saber por el número de vueltas si la fuente está puesta o no está puesta. eh, Indicador del telemando que muestra el sentido de retraer y de expulsar la fuente, eso para evitar errores. En fin, supongamos igual procedimiento de operación que es mantener la vigilancia de la zona controlada. Supongamos que esas defensas la tengo. Tengo también un plan de emergencia que no me puede faltar. Por ejemplo, un dispositivo de rastreo también GPS que se puede poner en el contenedor mismo, en el equipo proyector, por si alguien lo toma y lo inadvertidamente. El plan de emergencia nacional, hay que tener conexión con el plan de emergencia nacional, los bomberos, etcétera. Bueno, y ya otros que serían más sencillos, como esto de tener una bitácora de entrada y salida de fuentes en el almacén. Supongamos que esos fueron los que yo elegí. Le doy a enviar y entonces lo que va a hacer TOMSA es recolocar estas defensas en los sucesos iniciadores en los cuales ellas aplican y calcular nuevamente el riesgo. Y entonces nos da aquí cuáles fueron las defensas que yo seleccioné. Fíjense que estas son las que irían para mi plan de medidas que yo voy a implementar. Y aquí, ¿qué impacto ha tenido eso en el riesgo? Vean que de entrada, voy al final, el riesgo aquí era de un 40% de riesgos altos y con la implementación de estas medidas ha bajado a solo un 9% de riesgos altos. Entonces, con unas pocas medidas, yo puedo solucionar muchos riesgos. Y eso es lo que me permite hacer TOXA en este caso. Vean cómo aquí que era un riesgo alto, bajó a riesgo bajo. También algunos riesgos medios bajaron abajo. Vean que estos eran medios, bajaron abajo. Vean otro alto que bajó abajo. Medios que bajaron abajo. Alto, otro alto aquí que bajó abajo. Fíjense cuántos altos he ido solucionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Fíjense que son 22 sucesos iniciadores que eran, según la evaluación inicial que yo hice, de riesgo alto. Con la implementación de estas medidas, ya los pude llevar a riesgo al menos medio, en muchos casos incluso bajo. Entonces, bueno, ¿qué hago aquí? Yo puedo analizar otro conjunto de elementos, no sé,
buscando reducir el riesgo de esos 9, puedo hacerlo, o puedo después ya más específicamente buscar medidas para reducir este 9% de riesgo alto, porque fíjense que he logrado reducir un 31% con estas medidas que ya implementé. Entonces, si yo creo que esa es la forma de actuar, pues lo que hago es dar clic para que esta información sea impresa en el reporte. ¿Por qué? Porque en el reporte entonces me va a salir que todas estas medidas son medidas que estarían dentro del plan de medidas para reducir los riesgos. Yo le doy eso y vean, aquí me sale ya todas estas medidas ubicadas en cada uno de los sucesos iniciadores donde se reduce el riesgo, y vean que me va diciendo dónde se redujo el riesgo en todo y cada uno de esos sucesos. Al final doy a aceptar y ya he logrado una buena parte de esto. Recuerden que me quedaron un 9% ahí de sucesos con riesgo alto que voy a tener que tratar después eh, eh, separadamente. Pero bueno, ya el grueso de los riesgos altos lo resolví con este análisis de reducción de riesgo que me hizo TOXA. Con este análisis que hizo TOXA. Ahora, hay también la posibilidad de hacer un análisis de importancia del riesgo. ¿Qué cosa es un análisis de importancia del riesgo? Es un análisis en el cual me va a hacer como un ranking de todas las defensas que yo tengo implementadas, no de las que no tengo implementadas, sino de las que ya sí tengo implementadas. Y me va a decir cuáles de ellas son las más importantes desde el punto de vista de reducción del riesgo. Por ejemplo, damos aquí y bueno, yo puedo seleccionar según el tipo de defensa que sea. Por ejemplo, de barrera. ¿Cuáles son las barreras más importantes en la reducción del riesgo? Vean, y aquí están cuáles son las barreras más importantes en la reducción del riesgo. Listada. La número 1, portacontenedor con cierre anclado al vehículo. Esta influye mucho en los accidentes de transporte y los sucesos que pueden haber con el transporte. Por ejemplo, puerta con candado en el almacén, enclavamiento del telemando, monitoreo radiológico después de, vean, monitores de tasa de dosis, monitoreo de la tasa de dosis antes del uso del equipo. En fin, aquí están todas las más importantes. Estas serían las 42 más importantes que ha identificado la herramienta. Y igual que lo hice para las barreras, lo puedo hacer para los reductores de consecuencia, por ejemplo. También lo hago y él me va a decir que el reductor de consecuencias más importante es el plan de emergencia. El tener y la ejecución adecuada del plan de emergencia. Entonces eso me puede también a mí dar elementos para, por ejemplo, si no existe un plan de emergencia bien entrenado por el personal, pues trabajar en la capacitación del personal en el plan de emergencia. Y por último, quería mostrarles lo que tiene que ver aquí en el análisis de ingeniería de dosis con el análisis de incremento de riesgo. Que este también puede ser muy importante, aunque no, estos dos, aunque no son obligatorios, son también importantes. ¿Cuál es el análisis de incremento de riesgo? Bueno, este análisis lo que me va a suponer es que algunas de las barreras que yo tengo, de reducción de riesgo, eran las que yo no tenía. Pero este me va a suponer que alguna de las defensas o barreras que yo tengo, por alguna razón la pierdo, por alguna razón se inhabilita. Por ejemplo, yo tenía 2 físicos médicos, ahora estamos en gammagrafía, pero por poner un ejemplo también de la parte de radioterapia, yo tenía 2 físicos médicos y hacía ciertos controles redundantes. Pierdo un físico médico,
cómo eso me impacta en el riesgo. ¿Qué impacto tiene eso en el aumento del riesgo de la instalación? Entonces, por ejemplo, aquí tomemos en esta misma este análisis de incremento del riesgo y yo puedo seleccionar entonces cuáles son las defensas que yo tengo y que pudiera yo eventualmente perder y cómo me impactaría eso en el riesgo. Por ejemplo, yo tengo el plan de emergencia, pero ya no lo utilizo y no tengo coordinación de emergencia con las autoridades, de los bomberos, de la policía, etcétera. Bueno, le doy a enviar y él me va a decir qué impacto tiene perder esas dos medidas en el riesgo. Bueno, vean, desde el punto de vista de los riesgos altos, no hay impacto. Quiere decir que estas dos, aunque son medidas importantes en su conjunto, en sí mismo, si usted la perdiera eventualmente por un tiempo determinado, pues no tendría un impacto significativo en el riesgo. Vamos a analizar otro conjunto de elementos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con enclavamiento que impide el movimiento de la fuente, el enganche, el monitoreo alrededor del equipo de la fuente, eh, el no tener candado en el almacén, eh, no tener cámaras de vigilancia en el almacén, no tener candado en el almacén, en la tapa del foso, donde está el equipo. Esto, en algunos lugares es un foso, en otros es como una caja fuerte. Por ejemplo, no tengo eh, vamos a buscar alguno que pudiera ser significativo. No tengo instrucciones para el traslado del equipo en la transportación, prohibición de transportar el equipo ya desarmado, no se prepara correctamente el bulto para el transporte. En fin, estas son las que, y vamos a añadirle la del plan de emergencia. A ver qué impacto puede tener ahora. Bueno, miren aquí que me saca un grupo de sucesos que eran riesgo bajo y riesgo medio, incluso algunos riesgo bajo que pasan a riesgo alto, unos riesgos bajos que pasan a riesgo medio y otros riesgo medio, vean, que pasan a riesgo alto. Entonces vean que el incremento del riesgo fue de un 7% por perder estas medidas de seguridad. Y esto le puede servir a ustedes también para justificar en el caso de que hayan, que se dañen algunas medidas de seguridad, justificar ante los dueños, ante los responsables de la necesidad de restablecer esas medidas de seguridad y identifican directamente cuáles son los sucesos donde esas medidas de seguridad pueden afectar. Bueno, igual que está esto para el caso de, de gammagrafía industrial, exactamente igual está para el caso de eh, las prácticas médicas. Ahí están viendo prácticas médicas, ¿no? Ahora están viendo el toxa de radioterapia, ¿no? De Sí, radioterapia. Sí, bueno, les decía, igual que está eso está para gammagrafía industrial, está también para las prácticas médicas. Por ejemplo, análisis de las medidas de seguridad para riesgo,
entramos, por ejemplo, aquí al acelerador lineal. Y aquí nos va a sacar el listado de todos los riesgos altos que me ha dado la evaluación que yo he realizado. ¿Lo ven aquí, no? Vean, todos estos son sucesos que pudieran ser riesgo bajo o medio, pero que a mí, en la evaluación que yo he dado, que yo he hecho, me han dado riesgo alto. ¿Por qué? Porque no tengo un grupo de medidas de seguridad que me sirven para controlar esos riesgos. Entonces, ante eso, vamos al análisis de ingeniería, tal y como hicimos, igual que hicimos en gammagrafía. Y bueno, aquí, el que no puede faltar, el de reducción de riesgo. Este demora un poquito más porque acuérdense que el acelerador tiene mucho más sucesos iniciadores. Vean. Y aquí están todas las medidas que yo no tengo. Por ejemplo, vamos a suponer que todas estas medidas, yo las voy a marcar todas, que todas yo las voy a implementar. Yo las voy a implementar. Supongamos que las voy a implementar todas. No he estado, después vamos a ver ejemplos más realistas, ¿no? Pero supongamos que yo voy a implementarla todas. La estoy marcando todas, ¿ven? Yo las marco aquí todas. Ajá, supongamos que la voy a implementar todo. Bueno, la voy a enviar y él va a recolocar esas medidas, todas esas medidas que yo no tenía, las va a recolocar en la matriz de riesgo en los sucesos que corresponden. Está demorando un poquito porque le cuesta un poco. Esperemos que no me bloquee, porque el problema que tiene la red del ministerio es que es más rápida, pero a veces pues falla porque tiene determinadas protecciones que corta. Si un software se demora mucho o algo así, lo corta. Esperemos que no lo corte, vamos a ver. Por eso yo lo estaba haciendo en la computadora mía personal, ¿no? Porque el otro día recuerden que yo traté de explicarle a Alejandro Cortés y se cortó. Bueno, por suerte no se cortó. Vean aquí, igual todas las medidas que irían al plan de medidas y cómo se reducen los riesgos. Vean, aquí todos los riesgos altos que me dieron a mí se redujeron. Fíjense que de un 20% de riesgo alto quedó solo un 1% de riesgo alto cuando implementé todas esas medidas. Vamos a analizar un conjunto de medidas que sea más realista, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos controles de calidad al sistema de IRT, tenemos más de un físico médico, por lo tanto vamos a hacer todos los controles redundantes que hace el físico médico. Vean, supongamos que nuestra máquina es nueva y tiene imagen portal y tiene también sistemas de IGRT, verificación redundante por otro físico de los datos del TPS, validación por otro físico del sistema de planificación, porque supongamos tenemos dos físicos en la clínica, por ejemplo, verificación de los datos transferidos transferidos al acelerador, que lo hace un tecnólogo. Hacemos sesiones de Ateneo, donde se revisan las prescripciones por los diferentes médicos, la revisión de los volúmenes delineados durante el inicio la sesión de inicio del tratamiento, participación del físico, el médico y el técnico durante el inicio del tratamiento, corroborar los datos del paciente de la hoja de prescripción contra los que dice la computadora,
verificación independiente del plan, porque tenemos dos físicos, verificación de los procedimientos del TAC por alguien del servicio, un tecnólogo de radioterapia, por ejemplo, que va cuando se hacen los TAC de planificación, revisión previa a la planificación de los datos por el físico o el dosimetrista, fotografía del paciente, en fin, verificación, el inicio del tratamiento con el médico, el físico y el tecnólogo, muy importante. Y bueno, registro manual de los resultados en la hoja de tratamiento. Pongamos eso y pongamos aquí también que hacemos auditoría TLD en nuestro servicio, que hacemos imagen portal semanal y que también la revisión médica semanal de los tratamientos. Digamos que de todas, fíjense, hay muchas más, pero vamos a implementar esa. Vamos a ver en cuánto nos permite reducir el riesgo la implementación de estas medidas. Crucemos los dedos. Parece que no falló, porque no se demoró mucho. Vean, y aquí están todos la reducción de los riesgos. Algunos de riesgo medio a riesgo bajo, pero muchos riesgos altos. Vean que se reducen muchos riesgos altos también. Vean cuántos riesgos altos también ahí se reducen. Y lo vamos a ver aquí en el pastel este. Vean cómo había un 20% de riesgo alto y ahora hay solo un 4% de riesgo alto con la implementación de estas medidas. Me queda un 4% que yo tengo que solucionar, pero bueno, ese 4% lo podemos tratar ya más individualmente. Si estamos de acuerdo con esa selección del conjunto de elementos que vamos a implementar, que van a ir a nuestro plan de medida, entonces le damos guardar la información y entonces esto nos va a aparecer en el plan de medida. Nos va a aparecer qué elementos están implementados y cuáles son las secuencias accidentales donde se reduce el riesgo. Aquí están todas las que reducen el riesgo. Aceptar y ya eso ha quedado entonces en el informe de seguridad que vamos a imprimir al final. Igual que hablamos de la reducción de riesgo, que es el que es mandatorio, que hay que hacer, pues aquí también en aceleradores está la importancia del riesgo y el incremento del riesgo. Vamos a ver la importancia del riesgo. ¿Cuáles serían las barreras más importantes de las que yo tengo? Estas son las barreras que yo tengo. ¿Cuáles serían las más importantes? Bueno, aquí sale como más importante de todas la evaluación conjunta del plan dosimétrico y del histograma dosis-volumen por parte del oncólogo radioterapeuta y del físico médico. Esa es la más importante de todas. Vean que también muy importante la dosimetría en vivo y el QA paciente específico, muy importante. Para la parte de aceptación y puesta en servicio, muy importante la comparación de la dosis en casos pruebas con las calculadas por el TPS, las medidas contra las calculadas. Esto se hace durante los famosos casos pruebas que se hacen durante la puesta en servicio del TPS. La simulación del tratamiento también muy importante. La delineación de volúmenes y órganos de riesgo por el oncólogo y el dosimetrista o el técnico, quiere decir la revisión de esa delineación de volumen. En fin, aquí salen cuáles son las más importantes. Vean, hasta el número 100 en importancia. ¿Cuáles son las más importantes? Y también está el análisis de incremento de riesgo, que el análisis de incremento de riesgo dentro de lo
de los análisis de ingeniería, por ejemplo, para el acelerador lineal, igual iríamos aquí y seleccionaríamos cuáles son las defensas que supuestamente perdimos. Por ejemplo, supongamos que eran dos físicos médicos, se fue uno y nos quedamos con un solo físico médico. Bueno, probablemente tenga problemas para poder hacer la dosimetría en vivo en todos los pacientes y el QA paciente específico, porque no le alcanza el tiempo. Eh, Evaluación conjunta del plan de tratamiento, puede que también se afecte porque no le alcanza el tiempo al físico, tenemos uno solo. El registro de las actividades de mantenimiento y la firma del físico a veces no le es posible porque no tiene suficiente tiempo cuando vienen a hacer los mantenimientos. Eh, Ni hablar de esto, de fusión de imágenes, no va a tener tiempo para eso. La evaluación conjunta del plan lo va a afectar probablemente. No va a poder estar en todos los inicios del tratamiento porque no alcanza el tiempo. Revisión semanal de la hoja de tratamiento, ni hablar de eso, no va a tener tiempo. En fin, pongamos esa. Vamos a ver cuánto impacta esa. Unas poquitas, fíjense que pusimos. Aquí él está haciendo lo contrario. Está entrando a la base, está quitando todas esas barreras que él la tenía puesta y está recalculando de nuevo el riesgo. Por eso se demora un poco. Vamos a ver si no se bloquea. Hay que cruzar los dedos. Es simple, yo lo he comprobado, es simplemente por este tema de la red del ministerio. Si usted lo hace desde su computadora personal, no tiene problema. Bueno, miren, no se bloqueó. Y aquí está, ven, todos los incrementos de riesgo, vean. Aquí hay un riesgo alto que surge, que era un suceso de riesgo bajo, otro más de riesgo bajo que pasa a riesgo alto, otro más que pasa a riesgo alto, otro más. En resumen, aquí están todos. En resumen, de un 20% que había de riesgo alto, pasó al 39%. Entonces, esto también, como le digo, son herramientas para demostrar a los directivos, porque esto para nosotros es bastante obvio que si perdemos un físico médico, algo se va a afectar, pero esto es una herramienta también para demostrar a los directivos y eso, el impacto que puede tener perder alguna de las medidas de seguridad que se tienen. En fin. Ahí pueden analizar cuantos elementos quieran y ver, incluso esto es algo que se puede tener vivo allí en el servicio. Quiere decir, usted tiene su evaluación hecha y si en un momento determinado pasa algo, usted puede retornar aquí a la evaluación y hacer todos estos análisis de sensibilidad que hemos visto hasta ahora. Muy bien, ¿alguna pregunta? Fíjense que recorrimos lo que eran análisis de medidas de seguridad y análisis de ingeniería. Nos queda ya solamente la parte final y la generación
como tal del informe de seguridad, que lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. No, 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 ninguna. Entonces, está claro cómo se va trabajando con los diferentes módulos de la herramienta. A ver, esta parte de acá, esto sí tengo que decírselo. Si bien hasta aquí usted puede los módulos usarlo en otra cosa y no propiamente en sacar aquí al final un informe, esta parte de aquí, que es, digamos, la parte más importante de todo a nuestro modo de ver, porque es la parte, digamos, donde usted puede valorar los resultados. Esta no se puede hacer si usted no ha hecho la estimación de dosis y la estimación de riesgo. Por eso en todos los casos que yo le he presentado, yo lo primero que hice fue hacer un ejemplo de estimación de dosis y estimación de riesgo. Si usted hace la estimación de dosis y la estimación de riesgo, usted puede hacer todas estas etapas, aunque no tenga el contexto de la evaluación y esto, porque a veces yo entiendo que estas partes a veces pueden ser un poco tediosas incluirlas. La gran ventaja de incluir todas estas partes es que le sale al final todo el informe de seguridad completo. Pero desde el punto de vista de como tal del trabajo más difícil, que es los análisis de seguridad aquí y la evaluación de los resultados, usted lo puede hacer aunque no haya llenado estas partes de acá adelante. ¿Se entiende? sí se entiende. ¿Alguna pregunta? No por ahora, cualquier cosa. Bueno, a ver, es hora de que ya empiecen. Recuerden que ustedes tienen que hacer un ejercicio donde van a transitar por todo esto. Es hora de que empiecen ya, aunque vamos a tener tiempo para eso, porque vamos a tener varias clases en las cuales vamos a venir aquí a esta parte y vamos a tener una clase donde vamos a venir a esta parte. Y si ustedes algo no le ha quedado bien, pues pueden hacer las consultas, podemos revisarlo, etcétera, etcétera. Ustedes van a tener oportunidad de compartir pantalla o algo así también para si quieren mostrar lo que están haciendo. Pero recuerden que ustedes van a tener que transitar por todo esto. Entonces es importante que ya vayan colectando toda la información y todo eso, porque recuerden que el certificado no es un examen. El certificado es que podamos darle a este botón y sacar el informe de seguridad. ¿Entienden? Entonces, todo el mundo tiene sus credenciales de acceso y eso. Había un colega que me mandó un email diciendo que, no, que tenía problemas, pero no sé si ya se la mandaron. Todo lo Cruz, que... una consulta, que yo estuve trabajando con Florencia, mi compañera de CUDIM, y lo que vimos, la colorimetría es, por ejemplo, siempre va a estar amarillo, verde y rojo, independientemente que uno finalice de llenar el proceso, ¿verdad? Usted dice en la parte aquí, Sí, porque justo estuvimos trabajando y nos quedaba siempre en rojo, pero no entendíamos si era que nos faltaba algo o era que en realidad no, mucho más. cuando terminan, ustedes le dan guardar. Recuerden que eso de los colores es una cuestión para llamar la atención solamente. Lo importante Pero es no que quiere decir que la cuando tarea no ustedes esté guarden terminada. los resultados se guardan bien. Y Correcto, cuando ustedes le den acá, generar el informe, le va a salir con los resultados bien. correcto. No, no, yo estoy más bien en la parte más bien descriptiva y eso, que hay ejemplos en los que se va a ir llenando. De todos modos, ese tipo en la descripción de la instalación, recién Ajá, estamos. sí. Y ahí solo podemos cambiar, digo, a gusto de cada uno, vendríamos a decir, basándonos en esa, No, en a ese, ver, esto que se le propone aquí, por ejemplo, ustedes están en medicina nuclear, ¿no? sí, Por ejemplo, aquí, descripción de la fuente. Aquí se le propone algo, pero fíjense que son tablas
lo que hemos puesto ahí. Ustedes que son figuras, al final estas tablas son figuras. Ustedes pueden, Claro, ustedes pueden insertar la figura de las tablas de ustedes y mantener esta misma redacción. No hay ningún problema, ¿ves? Porque cuando yo le doy aquí, ver el reporte, vean que lo que sí, me sale son las tablas que yo inserto. Pero estas tablas las inserté yo de mi ejemplo. Usted la puede insertar del sí, eso ejemplo de de, usted. no, 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 de las tablas y figuras no me salió mucho porque justo fue la parte que no se grabó, tengo que volver a intentar. Bueno, En eso tuve problemitas con las figuras, sí. bueno, para eso tenemos una clase. No se preocupen, que para eso tenemos una clase y vamos a regresar de nuevo. Vean, Eh, vean que, ¿qué pasó aquí? Que claro, esto se abrió en una pantalla aparte que no es la que ustedes están viendo. ¿Sí? ¿Están viendo? Estamos, digo, estoy viendo, sí, Sí se ve, ¿Se ve la tabla? pero sí. No, la tabla no no, la dice tabla, No, tabla. claro, claro, porque ustedes lo que ven es esto. Esto aquí esto aquí. Quiere decir, aquí como ustedes ven este símbolo aquí es la tabla 1 y esta es la tabla 2 y esta es la tabla 3. Que se inserta así. Usted lo ve en Toxa, usted lo ve así. Pero cuando déjame dejar de compartir para compartirle el, el, las tablas. Pero cuando usted ve el reporte, no, no es esto. Ahí está. No, no, no es esto, no es esto. Disculpe. A ver. Cuando usted le da ver el reporte, ahora sí lo están viendo, ¿no? Sí, Eso, lo vemos ahora. esos símbolos que están ahí, donde estaba ese símbolo se le insertó esta tabla. Donde estaba el otro símbolo se le insertó esta otra tabla y así. Pero esto ustedes lo pueden redactar, esta redacción aquí, pueden cambiar la que ustedes quieran. Quiere decir, aquí es solamente lo que se les pone acá. Ahora déjame ver si lo encuentro. Ahí lo están viendo. ¿Siguen viendo las tablas? yo no veo No, nada. Yo no, nada, yo no veo. Espérese, espérese. Ahora sí están viendo, ¿no? Sí, pero no la tabla. No la tabla, ya quité la tabla, volví a Toxa. Ah, ¿Ven? perdón, perdón. Volví a Toxa, ¿ven? En estos símbolos de aquí son la tabla. Ahora, esta redacción que hay aquí, ustedes la pueden cambiar como ustedes quieran. Esto le propone una, esto le propone una a ustedes para que tengan idea de los elementos que se deben describir. Por ejemplo, aquí, en medicina nuclear. Por ejemplo, esta parte que es se describen las principales etapas de la práctica. Aquí hay un ejemplo para decirles que ustedes pueden modificar aquí, pero que ustedes pueden a esto cortar y pegar, borrarlo todo y pegar a un texto que ustedes tengan ya elaborado, ¿se entiende? Sí, perfecto. Entonces, esto un poco es para guiarlo, para guiarlo a ustedes. Le va diciendo, aquí está la tabla, pero después eh, continúa en la siguiente etapa y aquí le viene, por ejemplo, la descripción de la instalación. Bueno, esto es una instalación ficticia puesta aquí. Ustedes pueden
o dejar o reescribir esta misma redacción o cambiarlo totalmente, cortar y pegar otra, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. Y es más bien una guía. Esta parte es una guía. ¿Por qué? ¿Por qué pusimos esta guía? Porque mucha gente, cuando va a hacer el informe de seguridad, dice, hay un punto que dice, descripción de elementos, sistemas y componentes importantes para la seguridad. Bueno, ¿y aquí qué va? ¿Qué pongo aquí? Bueno, por ejemplo, para medicina nuclear, descripción de la fuente. ¿Están viendo, no? Descripción de la instalación, Sí, descripción de equipos y componentes. Pero si aprieta aquí, descripción de equipos y componentes, vean que en caso de medicina nuclear, ¿qué hay que describir? Bueno, el equipo SPEC como tal, o la cámara gamma, según lo que se tenga, eh, eh, equipos de monitoreo radiológico, sistema de ventilación, tiene que describirlo, medios tecnológicos como blindaje o algo de eso. Eh, y bueno, aquí pusimos incluso una pestaña, otros equipos, porque aquí tú puedes incluir, no sé, calibrador de dosis, lo que ustedes tengan en su instalación. Un poco para darle idea a los usuarios de qué información es la que hay que poner en cada una de estas ventanas. Pero es solo a nivel de ejemplo, nada más que eso. perfecto. ¿Ok? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Déjame revisar aquí el chat. Ah, Franco, No, que no. entró un poquito tarde. No pasa nada, Franco. Todo quedó grabado. Esta vez, hoy sí grabé. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene ya en la última etapa del proceso. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias, chao. Listo, descansen, gracias, gracias. Chau, chau. Gracias. descansen.